Mi nombre es Giovanna Torrero, estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión estoy en la materia de control estadístico de la calidad, el cual vamos a ver la unidad 2, que es gráficas de control de variables, con el profesor Juan Morales. Empezamos. Statistical Process Control, SPC. Definition. Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of the process. We gather data for SPC. Learn when our processes have changed. Monitor our process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand that happens if our process improves so that we can duplicate it in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often these techniques are applied to outputs, product characteristics, instead of inputs process characteristics. Often monitoring of outputs is necessary first step, but input control is the goal. Measurement systems are critical to proper data analysis. Measurement variation must be understood and is statistical control before application of SPC. Measurement variation must be a small fraction of the total process variation in the process data. Control charts. Control charts are used to access process variation and their source and to monitor, control, and improve process performance over time. A control chart focuses attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguishes special causes of variation from common causes of variation. Serves as an ongoing control tool for a process. Helps in process improvement activities by showing when a process is performing well and when it is out of control. Provides a common language for discussing process performance. Types of variation. Common cause. Some variation is expected in any process predictable. Natural variation due to random shift in factors that are always present in the process. Special cause. Some variation is caused by rare significant events. This is unpredictable. Control chart helps identify special cause variation. Variation examples of special causes. Tool breaks, incorrect machine setup, raw material, significantly different material, significant change in humidity, 49% as 17%, whatever caused cycle interruption, not the alarm itself, but the cause of the downtime. What example of special causes of variation you experience in your work area? Variation and SPC. Control charts are the SPC tool for describing the voices of the process. Control charts are time series charts with control limits. Upper control limit, this is UCL, and lower control limit, this is LCL. On the right side of the page, we have the lower control, this is the limit, and this is the upper control limit. SPC calculations provide US control limits when help us determine how much variation is too much variation. Control limits are not based upon the spec limits. They are based upon process data showing how the process has been performing. Control limits and control charts help us understand how stable the process is behaving. Variables control chart. A visual representation of data that has been collected from samples representing a large population. The chart illustrates process behavior at the given point in time and predicts what future behavior can be anticipated. This is the graph, and then we have in the left side the histogram, and the right side we have the rank chart. Okay, this is capability analyze. Process capability. This session introduced a methodology to determine the capability of process to meet our six customer requirements.
Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been change in the process. What does a process capability assessment do? Helps a team answer the question, is the process capable? If the process is capable, it produces products that conform to the specification. Helps determine the percentage of product or service not meeting customer requirements. Specification limits. Lower and upper specification limits define the customer's view of the spread, acceptable range of a product attribute or process result. Okay, this is the graph. And the left side we have the lower specification limit. This is. In the right side we have the upper specification limit. In the middle we have the graph, upper and low. Calculate the process capability. CP and CPK are process indices used to measure and evaluate process capability. CP reports the could be's and CP reports the what is. Okay, this is the formula for CP is equal to USL minus LSL divided to 6 standard deviation. In the right side we have the formula for CPK. This is equal to the U minus NSL divided to 3 standard deviation. NSL equal nearest specification limit to the process mean. On the upside we have the formula for the CPKL, and the right side we have the formula for the CPQU. And CPK can also be written as CPK equal minus CPKL and CPKU. But the note is CP doesn't take into account process centering or shifting, where CPK does. Example of process capability. In semiconductor manufacturing, GetOxygen might have the following specifications. Minimum techniques equal to 110 angstroms. Target techniques is equal to 114 angstroms. Maximum techniques is equal to 170 angstroms. But assume that the process that indicates that the mean technique is actually 247 angstroms with a standard deviation of 5 angstroms. The calculations are as follows. Okay, more down we have the formulas for the CP and the formula for the CPK. The formula for CP is equal to USL minus LSL divided 6 standard deviation. But this is equal to 107 minus 210 divided 3. That's equal the total 2. But the formula in CPK is equal to UN minus NSLL divided 3 deviations standard deviation. That's equal to USL minus U divided 3 standard deviation. But that is equal to 700 minus 24700 divided 15. But that is equal to the 1.53. Long-term and short-term variation. All processes will inevitably vary over time. Over time, the process bandwidth will increase in the size due to process centering errors. The aggregate effect of chips in the process center will within the process bandwidth. Short-term and long-term process capability comparison. Okay, this is the graph, and in this side we have the short term of the specification area. In this side we have the long term of the specification area. And then we have in the middle the minor limits and the upper limits. When CPK is equal to 1 and the process is century, we have the 3S process.
This process is meeting the specification 99.7% of the time. Ok, ahora vamos a hablar sobre la capacidad de análisis. Aquí en este caso vamos a explicarlo un poquito con la siguiente información. Ok. Como podemos ver, ¿qué son los índices de capacidad? Los índices de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores en unidades, de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos índices de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que un valor menor que 1 no es aceptable. Una compañía fabrica tacones de acero inoxidable con un diámetro de 12 centímetros. El cliente requiere que el diámetro de los tazones no sea menor que 11 centímetros ni mayor que 13 centímetros. Perdón, son tazones. Aquí tenemos en la gráfica, tenemos un histograma donde nos está mostrando el punto medio, que sería aquí. La dispersión de especificación es ligeramente mayor que la dispersión del proceso, que es el CP igual a 1.3. La media es de 11.95 centímetros y la desviación estándar general del proceso es de 0.25 centímetros. La dispersión de este proceso está representada por los datos y la dispersión de la especificación está entre las dos líneas de especificación. Este proceso apenas es capaz de cumplir consistentemente con los requisitos. Si hubiera un cambio rápido en el proceso, este dejaría de ser aceptable. Por ejemplo, aquí tenemos en la gráfica, tenemos que la desviación es un poco más restringida y el punto medio no está muy bien concentrado. La dispersión de especificación es mucho mayor que la dispersión del proceso. CP es igual a 3.61. Este proceso ha sido mejorado y la media sigue siendo 11.95 centímetros, pero la desviación estándar general del proceso se ha reducido a 0.10 centímetros. La dispersión del proceso está bien confinada dentro de la dispersión de especificación, por lo tanto, este proceso es muy capaz de cumplir los requisitos de forma consistente. Ok, ahora vamos a hablar sobre la comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de las dos categorías: capacidad potencial, que es un corto plazo, y en general. Cada una representa una medida única de capacidad del proceso. Capacidad de potencial es la capacidad, se llama acreditación de su proceso, ignora las diferencias entre los subgrupos y representa cómo se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales de subgrupos o entre subgrupos. Y la capacidad general es lo que el cliente experimenta, explica las diferencias entre subgrupos. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad potencial, que incluyen el CP, el CPU, CPL y CPK. Los índices de capacidad que evalúan la capacidad general, que incluyen el PP, PPU, PPL, el PPK y el CPM. Ejemplo de variación general de proceso y variación dentro de subgrupos. Una fábrica de caramelos tiene una máquina que llena los envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos salen de la fábrica una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pesa una muestra de bolsas cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo en su análisis. Aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña, la variación general del peso de todas las bolsas es mucho más grande. Entonces, todo el envío diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas producidas durante el día. Y aquí está la siguiente gráfica, ¿no? Cada una representa el peso que se está generando en cada 6 horas. O la variación que se está teniendo, ¿verdad? Capacidad potencial y general. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva única de distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es un total de los subgrupos. La capacidad general se basa en la variación de todos los datos del proceso tomados como uno todo, tal como lo muestra la curva grande. Indica lo que siente el cliente y se denomina capacidad real o a lo largo del plazo.
La capacidad potencial considera la variación dentro de subgrupos mostrados por las curvas más pequeñas. Indica que también funcionaría su proceso si usted eliminara la variación entre subgrupos. También se le llama capacidad a corto plazo. Nota: la capacidad potencial solo se calcula para datos normales. Usted puede evaluar el efecto de la variación entre subgrupos comparando la capacidad potencial y la general. Si la diferencia entre ellas es grande, probablemente haya una gran cantidad de variación entre los subgrupos y podría mejorarse la estabilidad de su proceso. El siguiente que vamos a verificar va a ser CP y PP. La relaciones de la dispersión y especificación con la dispersión del proceso. ¿Qué son CP y PP? Son índices de capacidad, son una relación entre la dispersión y la especificación del proceso. Se utilizan para determinar si un proceso es capaz de cumplir las especificaciones. Si no tiene especificaciones o no les ingresa en el cuadro de diálogo, Minitab no puede calcular estos índices. Los índices CP, que son CP, CPL, CPU y CPK, o sea, todos los subgrupos que conlleven la letra P, representan el nivel potencial del desempeño que podría obtener su proceso si fuesen eliminadas todas las causas especiales. Se calculan utilizando la variación dentro de subgrupos. Los índices de PP, que serían PP, PPL, PPU y PPK, representan la capacidad real de su proceso o como su proceso está funcionando realmente en relación con los límites de especificación, se calculan utilizando la desviación estándar general. ¿Cómo interpretar un CP y un PP? En general, mientras mayores sean sus valores de CP y PP, más capacidad tendrá su proceso. Compare sus valores de CP y PP con los valores de referencia para determinar si se debe mejorar su proceso. Aunque muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.3, los niveles que usted utilice dependerán de su producto en particular. Por ejemplo, si la consecuencia de una falla es importante, como en el caso de un dispositivo médico, deberá utilizar un valor de referencia mucho más alto. Si la consecuencia de la falla es menor, por ejemplo, con partes no críticas, puede utilizar un valor de referencia más bajo. Si su valor de PP difiere considerablemente de su valor de CP, puede concluir que existe una variación significativa de un subgrupo a otro. Por lo tanto, la capacidad real del proceso es mucho peor que la capacidad del proceso podría alcanzar si eliminara el cambio, las desviaciones y otras causas especiales. Independientemente de los valores de referencia que utilice, si sus índices de capacidad son menores que los valores de referencia, debe tratar de mejorar su proceso. Ejemplos de valores de CP y PP. Aquí hay una gráfica, ya tenemos un histograma, tenemos el punto rojo, que en este caso es la línea roja, nos está indicando un valor, y el punteado más alto es otro valor. Aquí el CP es igual a 0.74 y el PP es igual a 0.53. Antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de la especificación. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos o menos de 498 gramos. Este proceso tiene valores de CP y PP bajos y necesita mejoras. En la siguiente gráfica, el CP es igual a 3.13 y el PP es igual a 2.27. Después de la mejora del proceso, el gerente recoge los datos nuevos y observa que la dispersión de la especificación es mayor que la dispersión del proceso. Los valores altos de CP y PP muestran que el proceso ahora cumple con las especificaciones. Utilice gráficas junto con CP y PP para evaluar minuciosamente su proceso. Una desventaja de los índices de CP y PP es que comparan solo la dispersión del proceso con la dispersión de la especificación, que no describen qué tan lejos está el proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la cantidad de variación, pero no la precisión del proceso. Utilice gráficas en combinación con otros índices de capacidad, tales como CPK, PPK, etc., para evaluar más minuciosamente el desempeño de su proceso. Aquí tenemos las siguientes dos gráficas.
Aquí tenemos el CP igual a 3.13 y un PP igual a 2.27. De hecho, son iguales, pero con diferente dispersión. Proceso con el mismo CP y PP. Aunque los dos procesos siguientes tienen los mismos valores de CP y PP, uno no está centrado dentro de los límites de especificación y por lo tanto no es capaz, que sería este. Tendría que estar centrado dentro de la línea ley y leyes. Ok, vamos a ver el siguiente tema, que sería CPK, CPU y CPL, medidas de capacidad potencial de proceso. ¿Qué son? Son medidas de capacidad potencial de proceso, tales como CPK, CPU y CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparando con la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. CPK, CPU y CPL indican el desempeño ideal de su proceso. Si se eliminaron las causas especiales, compare sus índices de capacidad potencial con los valores de referencia a su campo para determinar si se debe mejorar el proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.3, porque ya está como estandarizado. La interpretación de CPK, CPU y CPL pues son iguales. El proceso se centra en el punto medio exacto de los límites de la especificación, que serían este, que es la siguiente gráfica. Aquí, si tiene los límites de especificación superior e inferior, compare CPL con CPU. Si CPL no es aproximadamente igual a CPU, el proceso no está centrado. Entonces se está desviando, por lo tanto necesita mejoras. Cuando CPL es menor a CPU, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan el límite de la especificación inferior, que sería esta parte. Y cuando CPU es menor a CPL, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas, bueno, que violan la parte superior, ¿verdad? De la especificación superior. ¿Qué es CPK? Es una medida de la capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos de los subgrupos incluidos en un estudio. CPK compara la dispersión del proceso con la distancia entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores. El objetivo del proceso, si se ha especificado un objetivo o el centro de la dispersión de la especificación, si usted provee tanto el límite superior como el inferior de la especificación o el promedio del proceso, si usted no provee un objetivo y son un límite de especificación, CCPK es igual a CPK. Nota, CCPK no se muestra en forma de predeterminada. Entonces, aquí marca cómo realizarlo, ¿verdad? ¿Cómo interpretar un CCPK? Para determinar si se debe mejorar su proceso, compare CCPK con un valor de referencia. Muchas industrias utilizan el valor que ya hemos mencionado de 1.3. Y aquí está en la gráfica, ¿no? Ok, el siguiente tema, vamos a ver PPK, PPU, PPL y CPM, que son medidas de la capacidad también general del proceso. ¿Qué son? Bueno, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación comparado con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior, y PPK es igual al valor más bajo entre PPU y PPL. Así que PPL, PPU y PPK indican el desempeño ideal de su proceso si se eliminaron las causas especiales. Compare sus índices de capacidad general con los valores de referencia en su campo para determinar si se debe mejorar el proceso. La interpretación de un PPK, PPU y PPL, que son iguales, el proceso se centra en el punto medio exacto de los límites de especificación, como aquí lo está mostrando, ¿verdad? En esta gráfica muestra un caso ideal, el valor de los tres índices es 2.65, lo que indica que la distancia entre el promedio del proceso y el límite de cada especificación es de 2.65 veces la dispersión del proceso unilateral. Si se tiene límites de especificación superior e inferior, compare PPL y PPU. Si PPL no es aproximadamente igual a PPU, el proceso no está centrado.
por lo tanto va a ocupar mejoras, ¿verdad? O violan el límite de especificación inferior. Como lo vemos también acá en este caso. Cuando PPU es menor a PPL, es más probable que el proceso produzca unidades defectuosas que violan los límites de la especificación superior. ¿Qué es CPM? Es un índice de capacidad general que mide si el proceso satisface la especificación y si se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión de las especificaciones con la dispersión de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo en vez de su desviación a la medida del proceso. Las distancias grandes entre el objetivo y las observaciones tienen como resultado un valor de CPM pequeño en la medida de un proceso que mejore y acerca al objetivo y aumenta el valor del índice de CPM. ¿Cómo interpretar un CPM? Compare su valor CPM con un valor de referencia para determinar si mejorará su proceso. Muchas industrias utilizan un valor de referencia que es del 1.33. Si los valores de su índice son menores que el valor de referencia, debe tomar acciones para mejorar su proceso, como lo estamos viendo aquí. ¿Verdad? Aquí es un CPM bajo. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene un valor CPM inaceptable. Un CPM moderado. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, está más cerca del objetivo que con el caso del CPM bajo, así que su valor CPM es mejor. Y CPM alto, esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene el mayor valor de CPM, si se dan cuenta, está centrado, ¿no? Ok, continuamos con la presentación. Lo siguiente es que vamos a ver, bueno, vimos ahorita las ligas con Minitab. El siguiente tema va a ser gráficas de control. Gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos de proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, como la que estamos mirando aquí abajo, y un límite de control superior, que es esta línea roja, y un límite de control inferior, que es la que está acá abajo. La línea central representa la medida del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso, que es arriba y abajo. ¿Cómo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza que es un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control, que son estos superior e inferior, se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en 3 variaciones estándar, arriba y debajo y la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay 2 puntos que se encuentran por encima del límite superior, que son estos dos. Y tenemos, esta es la línea central, límite inferior y límite superior. Estos 2 rangos o estos 2 puntos están fuera del límite superior. Y pues están fuera de control, que indica que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Variaciones por causas comunes y variación por las causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada de un proceso. Y la variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios es una gráfica de control
indican la presencia de una variación por causas especiales. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Son 8 pruebas. Prueba 1, un punto más de 3 desviación estándar con respecto a la línea central. Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente y decreciente. Prueba 4, 14 puntos consecutivos, alternándolos arriba y abajo. Prueba 5, 2 de cada 3 puntos, más de 2 desviación estándar con respecto a la línea central, que es el mismo lado. Prueba 6, 4 de cada 5 puntos, más 1 desviación estándar con respecto a la línea central, que es el mismo lado. Prueba 7, 15 puntos consecutivos dentro de 1 desviación estándar con respecto a la línea central, en cualquiera de los dos lados. Prueba 8, 8 puntos consecutivos más una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. Lo siguiente es que veremos ya lo que son las gráficas de control para variables, que son gráficas XR. Para utilizar la gráfica XR o X-R, cuando el tamaño de subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso y el rango del proceso. ¿Okay? Entonces la X es la media del proceso y la R es el rango del proceso. A lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, puede utilizar gráficas XR para monitorear la media y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. ¿Okay? Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es aceptable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la afectarían. Vamos a ver un siguiente ejemplo. En este caso, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos, en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En un total se tomaron 625 lecturas. Ok, entonces vamos a ver el siguiente video. Bueno, en el siguiente video nada más nos muestra permítame. Ok, esto es la impresión de esta es la máquina que hace la impresión. Esta malla que vemos aquí, esa malla gris, se requiere saber cuál es el control, ¿verdad? O su temperatura. Vamos a regresar a nuestra presentación. Pues vamos a verificarlo ya con Minitab. A verlo gráficamente. Tenemos la información aquí. Ok, aquí tenemos la información que es día, la máquina y la temperatura. En este caso son grupos, son grupos de 5, es decir, este es el día 1, que son 5, con su temperatura respectiva, ¿no? Y este es el día 2, 3, 4, 5, exclusivamente, ¿no? Entonces aquí en este caso vamos a hacer una gráfica, nada más checo mi pantalla, que no se me olvide. Ok, vamos a hacer una gráfica de control con una gráfica de variables por subgrupos. En este caso va a ser
control charge, variable charge for subgroups y vamos a hacer una gráfica R. En este caso vamos a seleccionar la primera opción, que sería que todas las observaciones de la gráfica de control estén en una sola columna. Damos clic aquí y pues nos va a aparecer nuestra información. En este caso va a ser el primero, que es vamos a ver la temperatura calcular la temperatura de esta. La vamos a seleccionar. Vamos a asignarle un nombre. Bueno, en este caso el subgrupo es de 5. Cada uno tiene su subgrupo de 5. Y le vamos a asignar un nombre que sería... Aquí lo tengo. Gráfica de control XR. Temperatura. Vamos a asignar un título. Y nos vamos a ir a las opciones de XBAR más R. En la sección de los test. Se van a habilitar estas opciones para que tenga más rango en la prueba que va a hacer, habilitando todos esos puntos, ¿verdad? Que son un punto de desviación K estándar para la línea central. Te habilita varias opciones, ¿no? Para poder realizar la prueba. Y le vamos a dar clic en OK. Como vemos, nos está graficando. Tenemos la línea central. Esta es la gráfica de la X, que es la media. Y esta es la gráfica de la R, que es el rango, ¿no? Entonces, en la gráfica media tenemos la línea central, la línea inferior, la línea límite inferior y límite superior. Al parecer no hay nada que está fuera, que esté llegando a los límites. Todos están muy cerca de la media. Y tiene una media de 24.816. En lo que es en el rango, sí tenemos aquí unos puntos muy cercas al límite superior. Son estos tres. Y con un rango de 3.690. Entonces, esa sería la gráfica para esta. No hay mucha desviación. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo sería una empresa que produce tarjetas electrónicas. Requiere analizar si el nivel de succión, que es la presión de vacío medido en megapascales, de sus máquinas de montaje está bajo control. Quiere saber si la máquina de tarjetas electrónicas está el nivel de succión correcto, ¿verdad? Se va a realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, que representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje y en total pues se tomaron 750 datos, ¿no? Y el siguiente video lo vamos a ver aquí, nada más para que identifiquen. Es una representación de la máquina de succión. Aquí lo vemos. Necesitamos verificar si el nivel está correcto, ¿no? En este caso, esta es la máquina. Bueno, son tenemos detalles técnicos para poder ver el video. Pero esa era una representación, ¿verdad? Aquí hay una máquina que está presionando, que es esta. Está presionando aquí y es lo que se quiere
se quiere calcular. Ok, vamos a regresar con Minitab. Aquí tenemos ya los datos. En este sería la máquina de operación a vacío. Vamos a hacer igual un control chart. Variable chart for subgroups. Vamos a agarrar una tabla XR. Vamos a borrar estos datos. Vamos igual a hacer, a seleccionar las observaciones estén en una misma columna, ¿no? En este caso vamos a seleccionar esta. Ok. Aquí va a ser me parece que son 125, si no me equivoco. Ah, no, son 25, perdón. 25 grupos. A ver. Ok. Es una gráfica. Vamos a poner un título. Gráfica de succión XR. Y vamos a habilitar opciones. Ya están. Para que nos pueda dar una mejor gráfica más completa. Ok, tenemos en la gráfica de succión. No, a ver, esto no está correcto. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5. Son 6. Son grupos de 6. Entonces, aquí va a ser así. Son subgrupos de 6. Digo, gráfica de succión. Activamos todas las opciones de test. Ya están activadas. Ok. Ok, entonces tenemos en la gráfica X, que es la media, sí tenemos aquí dos puntos rojos. Tenemos que uno está sobrepasando el límite inferior entre 61 y 73 y tenemos que uno está muy agrupado al límite central. Tenemos una media de 3.9493. El límite inferior es de 3.89, el límite superior es de 4. Y en el rango sí tenemos dos puntos muy agrupados a la altura de 97, en el cual nos está dando un rango medio de 0.1156. El límite superior es 0 y el límite inferior es 0 y el límite superior es de 0.2317. Esta sería la gráfica. Ok, vamos a visualizar lo que son las gráficas S. Las gráficas S, cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más, se utiliza la gráfica S. Si el tamaño de su grupo es de 8 o menos, se utiliza la gráfica XR. Entonces, la gráfica XS grafica la media del proceso y la desviación estándar del proceso. Entonces, la media del proceso es la X y la desviación estándar es la S, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos con muchas industrias. Vamos a ver un ejemplo muy rápido.
Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes y en un total se tomaron 1250 lecturas. Ok, vamos a ir a Minitab, vamos a tomar la siguiente lectura que va a ser esta, el día 2 para la máquina. Vamos igual a Control Charts, vamos a tomar una gráfica de XS. Vamos a hacer igual, vamos a seleccionar igual, todas en una misma columna. Seleccionamos aquí para que nos dé la información, día 2. Esta sería la temperatura de la XS. Nuestro grupo es de... Perdón, nuestro grupo es de 25. 25. Vamos a dar nada más un título. En este caso sería impresión de soldadura, máquina de impresión de soldadura. Ok. XS. Activamos todos los puntos para que nos pueda dar unas mejores variaciones. Y activamos. Ok, en esta gráfica de la impresión de soldadura nos estamos verificando que en la media tenemos por ahí un rango fuera en el límite inferior entre 36 a 41. Nuestro límite inferior es igual a 23.044. Nuestro límite superior es igual a 24.089. Tenemos que en la gráfica de desviación estándar, al parecer está dentro del rango, no hay una desviación ni para el límite inferior ni superior, todas se encuentran dentro de la media. En el siguiente ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí. Este es una empresa que produce tarjetas electrónicas, requiere analizar si el nivel de succión de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica con los siguientes datos para los cuales representan se realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos, en los cuales se tomó un nivel de succión de 25 máquinas de montaje, que en un total se tomaron 750 datos. Ok, esto es un ejemplo de gráficas XS, pero nos está pidiendo que hagamos una gráfica de XR para verificar la presión o la succión de la máquina. Entonces vamos a ir a Minitab, vamos a indicar una gráfica XR, este valor lo borramos y vamos a tomar el último. En este caso va a ser 25 con gráfica succión XS. Activamos, todos los puntos ya están. Ok, si nos damos cuenta, en la gráfica de la media tenemos un punto crítico entre el 19 y el 22. Está muy pegado o está haciendo, aquí nos está indicando, ¿eh? Hay una desviación ahí. Con un fallido de 3, la media es igual a 4.04. En el rango no tenemos algún parámetro crítico, todos están dentro de la media central y dentro de los límites inferior y superior. Es un ejemplo nada más para poder visualizar, ¿verdad? La parte de la presión o succión, nada más si tiene un punto crítico para la media, ¿no? Tiene que haber una corrección ahí.
Vamos a continuar con lo que es la presentación. Para terminar, es un avance del proyecto de control estadístico, el cual lo tengo en esta parte. Ok, nada más para recapitular. Lo que es el proyecto es uno para poder realizar herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. En este caso, en el área de trabajo es un call center, en el área de soporte técnico, se pretende realizar optimización de los estándares que se utilizan con el operador en los tiempos internos como tiempos de comida, tiempos de utilización de baño, tiempo de utilización de supervisor, entre otros. Se me ha mencionado anteriormente que se iba a trabajar con estos datos cuantitativos, donde aquí ya nos está mencionando estos datos que están aquí en cada celda, por ejemplo. Supongamos que este es un agente, y todas estas columnas hacia el lado derecho es sus datos cuantitativos de todo un mes. Entonces, y esto es de todos los agentes, ¿no? En este caso, se empezó a trabajar con unas gráficas de histograma para poder primero identificar cómo es la frecuencia, ¿verdad? Y cómo está el número de la desviación estándar, la media y pues lo que es el grupo con el que se está trabajando. En este caso sería para una jornada laboral que equivale a 8 horas por día y con un tiempo de auxiliar de 45 minutos, que igual te está incluyendo comida y baño, se requiere tener una ocupación mensual del 90%. En un espacio con 57 operarios, de los cuales cada uno tiene que tener una meta de ocupación, en la siguiente gráfica se tomaron tiempos y esto fue lo que resultó de un mes. Y en este caso, aquí tenemos, se agrupó en esta gráfica, en este histograma, todos los 57 agentes. El número de grupos es de 57 y cada uno tuvo una equivalencia mensual de ocupación. Unos pudieron haber llegado a la meta, que eran 90, otros pudieron haber estado muy debajo de la meta, otros muy por arriba. Pero aquí tenemos una desviación estándar que es del 0.0167. Aquí nos está indicando que menos de 5 personas tuvieron un 88% de ocupación. En menos de 10 personas están dentro de este límite, ¿no? Dentro de un 89%. Casi menos de 15 personas estuvieron dentro de un 90%. 20 personas tuvieron un 91% y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos que el índice o la media está reflejado entre 10 a 15 agentes y con una ocupación del 91, ¿no? Que esa es la media en este caso. La desviación estándar es de 0.16 y una media de 0.90. En la siguiente gráfica vemos el tiempo de baño mensual. Aquí tenemos el número de grupo, que son 57. Tenemos una desviación estándar de 0.02 y una media de 0.03. Es decir, su media está en ¿no? Mensualmente un agente tuvo un promedio acumulado de 54 minutos a 1 hora 18 mensual. Y en el tiempo disponible por agente mensual tenemos que el número de grupo 57 con una desviación estándar de 0.99 y con una media de 4.8. Tenemos aquí en un promedio de 112 minutos con un tiempo disponible de agente acumulado mensual. Entonces este sería el avance por el momento. En esta ocasión, pues por mi parte es todo y pues agradezco de la atención.